¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar el ser humano para sobrevivir? ¿Qué tanto podrías soportar si la vida te llevara a vivir en el lugar más inhóspito del mundo? Hoy no hablaremos de rascacielos, ni de lujos, ni de avances tecnológicos. Hoy viajaremos a un rincón olvidado por el tiempo y por la comodidad moderna, las alturas remotas de la majestuosa cordillera de los Andes. Allí, donde el aire es tan delgado que cada respiración se siente como un desafío, donde el frío puede congelar hasta las lágrimas y donde el suelo no es tierra fértil, sino roca pura, viven comunidades que han desafiado lo imposible, no por moda, no por aventura, sino porque la vida, sus ancestros y su espíritu indomable los anclaron a esos peñascos como verdaderos titanes de la naturaleza. Imagina abrir los ojos cada mañana y ver solo un mar infinito de piedras grises y picos nevados, sin caminos, sin coches, sin tiendas. Imagina construir tu hogar encima de una roca, donde el viento golpea las paredes de piedra como un tambor eterno, anunciando que cada día será una batalla por el alimento, por el agua, por el calor, por la vida misma. Pero lo más sorprendente no es que sobrevivan. Lo increíble es cómo lo hacen, con alegría, con fe, con una conexión tan profunda con la tierra que pareciera que son uno solo. No viven lamentándose, viven agradeciendo, no luchan contra la montaña, caminan con ella, respiran su alma, escuchan sus silencios. En este video te invitamos a dejar atrás, aunque sea por unos minutos, las comodidades del mundo moderno y adentrarte en una realidad que desafía toda lógica. Vamos a conocer a aquellos que eligieron, generación tras generación, abrazar la dureza de la vida para conservar su identidad, sus tradiciones y su libertad. Prepárate para recorrer senderos invisibles, sentir el viento cortante en la piel y descubrir una forma de vida que pocos han visto, pero que guarda una de las lecciones más poderosas que la humanidad puede aprender. La grandeza no se mide por lo que poseemos, incluso en los lugares más extremos de la Tierra. ¿Listo para comenzar esta travesía hacia el corazón de los Andes? Entonces, acompáñanos, porque lo que estás a punto de ver cambiará tu forma de entender la vida para siempre. Esto es Lo Nunca Contado. La cordillera de los Andes no es simplemente una cadena montañosa, es un titán dormido que abraza Sudamérica de extremo a extremo, extendiéndose a lo largo de más de 7.000 kilómetros, atravesando 7 países y moldeando la vida de millones de personas. Sus cumbres afiladas y sus laderas escarpadas han sido, desde tiempos ancestrales, escenarios de historias de supervivencia, resistencia y fe. Pero entre todas las maravillas y terrores que esconde, existe un mundo casi secreto, pequeños pueblos y aldeas suspendidas sobre la roca, como si fueran parte misma de la montaña, lugares donde los árboles no crecen, donde los suelos no ofrecen alimento y donde la vida parece ser una rebelión constante contra el olvido de la naturaleza. A alturas que superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar, el cuerpo humano comienza a rendirse. El oxígeno es escaso, el corazón late más rápido, los pulmones luchan con cada inhalación. El frío no es solo una sensación, es una amenaza constante que cala hasta los huesos, incluso bajo capas de ropa tejida a mano. Allí, la tierra no se ofrece generosa. Todo tiene que ser arrancado con sudor y perseverancia. No hay caminos asfaltados que conecten estas aldeas con el mundo moderno. No hay hospitales a minutos de distancia. No hay supermercados repletos de alimentos variados. Hay caminos invisibles, trazados por generaciones de pies callosos, y hay la promesa silenciosa de que sobrevivir un día más es un acto de profunda valentía. La vida sobre las rocas es una danza con la hostilidad. Durante el día, el sol quema sin piedad, como si quisiera derretir las piedras mismas. Durante la noche, la temperatura se desploma hasta los 20 grados bajo cero y el viento arrastra consigo fragmentos de hielo como dagas invisibles. Pero a pesar de la crudeza del entorno, hay belleza. Una belleza que no se mide en comodidades, sino en miradas llenas de historia, en pieles curtidas por la vida y en corazones que laten al ritmo silencioso de la montaña. Cada casa construida sobre una roca cuenta una historia de resistencia. Cada sonrisa arrancada al amanecer, mientras el humo de las cocinas de barro asciende hacia el cielo límpido, es una victoria sobre la adversidad. Vivir allí no es simplemente existir, es desafiar, día tras día, la lógica del mundo moderno. Es recordar que la vida, en su forma más pura, no se trata de facilidades, sino de la capacidad de encontrar propósito, sentido y alegría incluso en medio de la adversidad más
más feroz. Este es el escenario imposible donde nuestros protagonistas han decidido vivir, amar, luchar y soñar. Aquí, donde la roca no perdona y la montaña no olvida, los seres humanos han tejido una de las historias más poderosas de la humanidad, la historia de quienes se niegan a rendirse. Sobrevivir encima de la roca viva de los Andes no es simplemente una hazaña física, es una prueba constante de ingenio, fe y tenacidad. No existe margen para el error en un entorno donde cada recurso es un regalo escaso, donde cada decisión puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. En estas alturas desoladas, el agua, ese líquido que damos por sentado en las ciudades, es un tesoro oculto. No fluye en ríos generosos ni brota de grifos relucientes. Aquí, las familias recogen el agua derretida de la nieve o la buscan en pequeños manantiales escondidos entre las rocas. Cada gota es recolectada, filtrada con métodos rudimentarios y utilizada con una reverencia que en otros lugares hemos olvidado. El alimento es otro desafío. Los cultivos convencionales no sobreviven a este clima brutal. Solo algunas variedades ancestrales de papa, conocidas por su resistencia extrema, logran aferrarse a la vida en pequeños huertos improvisados entre grietas de la roca. Son parcelas diminutas, como espejismos de verde en un océano de gris. Para complementar su dieta, las familias crían llamas y alpacas, animales sagrados que no solo ofrecen carne y lana, sino también compañía. Estos nobles animales se alimentan de los musgos y hierbas resistentes que brotan tímidamente entre las piedras. En su andar silencioso por los riscos, las llamas parecen ser extensiones vivientes de la montaña misma. La energía eléctrica es un lujo desconocido para muchos. Algunas pocas familias que han logrado instalar paneles solares viven con una mínima cantidad de electricidad, suficiente para iluminar una bombilla o cargar un viejo teléfono móvil. Para los demás, la luz proviene del fuego, del queroseno o simplemente del brillo eterno de las estrellas andinas, que aquí parecen estar tan cerca que uno podría tocarlas con la punta de los dedos. La comunicación con el mundo exterior es casi inexistente. Llegar o salir de estos pueblos implica caminar durante horas interminables, atravesando caminos escarpados, sorteando riscos, soportando vientos helados que azotan sin tregua. No hay transporte motorizado que llegue hasta estas aldeas suspendidas. Cada visita, cada intercambio con el mundo de abajo es una odisea digna de epopeyas antiguas. Y sin embargo, a pesar de toda esta crudeza, hay una luz en sus ojos. Una luz que no proviene de las comodidades, sino de una fortaleza interior que pocos conocen. Los rostros de quienes viven aquí no muestran queja ni resignación, sino una aceptación profunda del ritmo de la naturaleza, una gratitud silenciosa por cada amanecer, por cada cosecha, por cada momento en que la vida triunfa sobre la adversidad. Los niños juegan entre las rocas como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Corren, ríen, inventan mundos imaginarios en el lugar donde otros verían solo vacío y peligro. Las mujeres, con manos ágiles y rostros curtidos por el viento, tejen coloridos textiles que cuentan historias de sus ancestros. Los hombres, guardianes de la tierra y del cielo, caminan largas distancias para intercambiar bienes, sabiendo que cada viaje es una apuesta contra los elementos. La vida en el límite es una danza entre la dureza y la belleza. Aquí, la existencia no es un derecho dado, es un logro diario, una conquista silenciosa que se celebra en cada latido del corazón, en cada soplo de viento que no logra apagar el espíritu indomable de los habitantes de las alturas. Vivir sobre las rocas no es solo un acto de resistencia, es un arte que enseña que, incluso en los lugares donde la vida parece imposible, el ser humano puede encontrar razones para cantar, para soñar y para seguir adelante. Allí, donde las rocas desafían al cielo y la vida parece pender de un hilo invisible, no solo se sobrevive, se preserva una herencia milenaria. Estos pueblos no son solo asentamientos remotos, son verdaderas fortalezas vivas de memoria, cultura y fe. Cada hogar, cada piedra, cada palabra pronunciada en esas alturas lleva consigo siglos de historia que la modernidad aún no ha logrado borrar. Los habitantes de las alturas andinas son los guardianes de tradiciones ancestrales que datan de tiempos anteriores a la conquista, antes incluso de la llegada de los grandes imperios sudamericanos. Hablan lenguas que resuenan como ecos antiguos en medio del viento, dialectos que en las ciudades ya han sido olvidados, pero que aquí aún laten, vibrantes, como el pulso de una civilización resistente. El quechua y el aymara, entre otros idiomas nativos, no son meros instrumentos de comunicación, son hilos invisibles que conectan
conectan generaciones, ceremonias y cosmovisiones. Cada palabra encierra significados que van más allá de lo práctico. Son fórmulas de sabiduría, mapas invisibles que enseñan cómo sobrevivir, cómo sembrar, cómo respetar los ritmos sagrados de la naturaleza. Las festividades que celebran no son simples reuniones, son rituales vivos donde la música, la danza y la ofrenda se entrelazan para honrar a la Pachamama, la Madre Tierra. Bajo cielos infinitamente azules o estrellados como tapices divinos, se realizan pagos a la tierra, agradeciendo por los alimentos, pidiendo permiso para sembrar, suplicando protección contra las sequías o las heladas devastadoras. Cada detalle importa: los colores de los trajes ceremoniales, los tejidos simbólicos que relatan batallas ancestrales y mitos de creación, los cantos transmitidos de abuelos a nietos como quien transmite un tesoro invisible. No son gestos vacíos, son actos de resistencia cultural frente a un mundo que olvida, que avanza sin mirar atrás. El quechua y el aymara, entre otros idiomas nativos, no son meros instrumentos de comunicación, son hilos invisibles que conectan generaciones, ceremonias y cosmovisiones. Cada palabra encierra significados que van más allá de lo práctico. Son fórmulas de sabiduría, mapas invisibles que enseñan cómo sobrevivir, cómo sembrar, cómo respetar los ritmos sagrados de la naturaleza. Las festividades que celebran no son simples reuniones, son rituales vivos donde la música, la danza y la ofrenda se entrelazan para honrar a la Pachamama, la Madre Tierra. Bajo cielos infinitamente azules o estrellados como tapices divinos, se realizan pagos a la tierra, agradeciendo por los alimentos, pidiendo permiso para sembrar, suplicando protección contra las sequías o las heladas devastadoras. Cada detalle importa: los colores de los trajes ceremoniales, los tejidos simbólicos que relatan batallas ancestrales y mitos de creación, los cantos transmitidos de abuelos a nietos como quien transmite un tesoro invisible. No son gestos vacíos, son actos de resistencia cultural frente a un mundo que olvida, que avanza sin mirar atrás. Preservar estas tradiciones no es un capricho romántico, es un acto de amor, de identidad, de resistencia contra el olvido. Cada niño que aprende a tejer su primer telar, cada joven que memoriza los cantos sagrados, cada anciano que transmite una historia antigua bajo la luz temblorosa de una fogata, está asegurando que, mientras haya vida sobre estas rocas, el espíritu de los Andes nunca morirá. En un mundo que corre hacia la modernidad sin detenerse a respirar, estas comunidades son faros silenciosos que nos recuerdan que la memoria, la sabiduría y la gratitud hacia la tierra son los verdaderos cimientos sobre los que debe erigirse una sociedad humana. Aquí, sobre las rocas del mundo, donde otros solo verían desolación, late un corazón ancestral que se niega a rendirse. Pero incluso las rocas eternas cambian, y el viento que antes solo traía frío, ahora también trae incertidumbre. Las comunidades que han resistido siglos de adversidad, guerras, conquistas y olvidos, hoy enfrentan una amenaza aún más insidiosa: el lento pero implacable desgaste provocado por el cambio climático, la migración forzada y la indiferencia de un mundo que avanza sin mirar atrás. El clima, que siempre fue un adversario difícil pero predecible, se ha vuelto errático e implacable. Las lluvias que durante generaciones alimentaron las pequeñas cosechas ya no llegan como antes. Las heladas, antes estacionales, ahora caen inesperadamente y arrasan con las papas antes de su maduración. Las fuentes de agua se secan, los manantiales que sus abuelos consideraban inagotables ahora solo ofrecen hilos débiles de líquido vital. El pasto que alimenta a las llamas y alpacas es cada vez más escaso. Los animales, debilitados, no logran sobrevivir a los inviernos más crueles, y con ellos se pierde no solo el alimento, sino la lana, el transporte, la conexión profunda que une a las familias con su entorno natural. Ante esta dureza renovada, muchos jóvenes miran hacia el horizonte, hacia las ciudades que brillan con promesas de estudios, empleos y comodidades. Cada partida es una pequeña herida en el tejido ancestral de estas comunidades. Cada joven que abandona la montaña lleva consigo no solo su cuerpo, sino su historia, sus canciones, sus rezos, sus sueños tejados con hilos de siglos. Al llegar a las ciudades, muchos de ellos enfrentan otro tipo de adversidad: la discriminación, la pobreza urbana, la desconexión de sus raíces. En un mundo que premia la velocidad, la apariencia y la superficialidad, las tradiciones de las alturas parecen, para algunos, un lastre que es mejor olvidar. Pero no todos eligen marcharse. Hay quienes, aun siendo conscientes de las dificultades, optan por quedarse. No por ignorancia ni por falta de ambición,
tradición, sino por amor. Amor a su tierra, a su lengua, a sus montañas, a su forma única de entender el mundo. Amor a algo que no se puede medir en dinero ni en éxito, la pertenencia. Estos guardianes modernos enfrentan un doble desafío: sobrevivir en un entorno cada vez más hostil y mantener viva una cultura que el olvido moderno amenaza con sepultar. Algunos, con enorme esfuerzo, han comenzado a tender puentes entre ambos mundos. Incorporan tecnologías limpias como paneles solares, sistemas de recolección de agua de lluvia o pequeños invernaderos construidos con materiales reciclados. Luchan por conservar su identidad mientras se adaptan a los nuevos tiempos, demostrando que la tradición y la innovación no tienen que ser enemigos, sino aliados. Pero el reto es gigantesco y cada día cuenta. Sin apoyo, sin reconocimiento, muchas de estas culturas están en peligro de desaparecer no por falta de dignidad o resistencia, sino por la indiferencia de un mundo que parece olvidar que, en las alturas, sobre las rocas, habita una sabiduría que no puede encontrarse en los libros ni en las pantallas. Salvar estas comunidades no es solo un acto de compasión, es un acto de justicia histórica, porque en cada palabra que aún se pronuncia en quechua, en cada papa que resiste el hielo, en cada sonrisa curtida por el viento, se guarda una lección esencial para la humanidad. La verdadera riqueza no es lo que acumulamos, sino lo que somos capaces de preservar, amar y respetar. En este paisaje indómito, donde la roca es cuna y sepultura, donde la vida misma parece un milagro diario, surge una pregunta tan inevitable como urgente: ¿pueden estas comunidades seguir existiendo en un mundo que cambia a una velocidad que amenaza con dejarlas atrás? El futuro de quienes viven sobre las rocas no es un camino recto ni fácil, es un sendero estrecho, lleno de riesgos, pero también rebosante de posibilidades. Hoy, el cambio climático no es una amenaza lejana, es una realidad palpable. Las lluvias que nutrían los cultivos ahora llegan demasiado tarde o demasiado violentas. Las fuentes de agua que antes alimentaban a familias enteras durante generaciones ahora apenas ofrecen un hilo tembloroso. Las heladas se han vuelto más traicioneras, cayendo fuera de temporada y destruyendo las pequeñas siembras en cuestión de horas. Frente a estas adversidades, muchos jóvenes sienten la atracción de las ciudades, de los trabajos en fábricas, de la promesa, a menudo engañosa, de una vida más sencilla. Cada partida de un joven no solo es la pérdida de una voz que cantaba en quechua o de unas manos que sabían sembrar en las alturas. Es una herida abierta en el tejido mismo de la comunidad. Y sin embargo, entre las grietas brota la esperanza. Algunos de esos jóvenes, después de conocer las ciudades, deciden volver. No regresan con las manos vacías, regresan con saberes nuevos, con ideas frescas, con la convicción de que la modernidad no tiene por qué destruir la tradición, sino fortalecerla. Traen consigo técnicas de agricultura sostenible que permiten mejorar los antiguos cultivos sin romper el respeto sagrado a la tierra. Instalan paneles solares que iluminan las noches frías sin contaminar el aire puro de las alturas. Construyen pequeños invernaderos de materiales reciclados que permiten cultivar más variedades de alimentos a pesar del clima impredecible. En algunas comunidades, las escuelas rurales se han transformado. Ya no enseñan únicamente matemáticas y lectura, enseñan también historia oral, arte textil tradicional, astronomía indígena. Así, los niños aprenden a contar estrellas y a leer la tierra, a hablar dos lenguas, a navegar entre dos mundos sin renunciar a ninguno. El turismo consciente, cuidadosamente guiado, ha comenzado a ofrecer una nueva posibilidad de supervivencia. No turismo masivo que devora y olvida, sino turismo de respeto, de aprendizaje. Visitantes que no vienen a tomar fotos rápidas, sino a escuchar, a compartir, a comprender. Visitantes que valoran un tejido hecho a mano o una ceremonia en honor a la Pachamama tanto como un monumento histórico. Pero todo esto aún es frágil. Cada proyecto, cada iniciativa depende del respeto y del apoyo de quienes entienden que estas culturas son un patrimonio vivo de toda la humanidad, no un vestigio folclórico para la curiosidad pasajera. Depende también de la valentía de quienes eligen quedarse, resistir y reinventarse sobre las rocas. El futuro de estas comunidades no está garantizado, está en juego cada día, está en la sonrisa de un niño que aprende a cantar en su lengua materna, está en las manos agrietadas de una mujer que sigue sembrando sobre piedras, está en la mirada firme de un anciano que se niega a olvidar los nombres verdaderos de las montañas y de los vientos. Quizá, si nosotros, desde donde estamos, elegimos mirar hacia ellos no con lástima, sino con admiración, con respeto, con un deseo sincero de proteger su sabiduría
guía, entonces el futuro sobre las rocas no solo será posible, sino luminoso. Quizá en sus pasos firmes sobre el abismo podamos encontrar las respuestas que tanto buscamos en un mundo que ha olvidado cómo caminar al ritmo del corazón de la tierra. A lo largo de este viaje hemos caminado, aunque sea con la imaginación, por senderos donde solo los valientes se atreven a vivir. Hemos visto rostros que no conocen la comodidad, pero que sí conocen el honor. Hemos escuchado el susurro de una tierra milenaria que aún canta, a pesar del olvido, a pesar del viento, a pesar del tiempo. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que la grandeza humana no se mide en la altura de nuestros edificios, ni en la velocidad de nuestras máquinas, ni en la cantidad de objetos que acumulamos. Se mide en la capacidad de un corazón para resistir, en la fuerza de un espíritu que elige la vida aun cuando el mundo parece negarla. Los hombres, mujeres y niños que viven sobre las rocas nos enseñan que el ser humano, en su estado más puro, no necesita conquistar la naturaleza, sino caminar junto a ella. No necesita poseer más, sino entender mejor. No necesita aplastar el pasado, sino honrarlo y construir sobre sus cimientos. Su vida es un testimonio silencioso pero poderoso de que la dignidad no depende de las circunstancias, sino de las decisiones que tomamos cada día. De que la felicidad no es una meta inalcanzable, sino un estado de gratitud profunda por lo esencial. El agua que bebemos, el alimento que cosechamos, la familia que nos abraza, el suelo que nos sostiene. Quizá en un mundo que corre hacia adelante sin mirar atrás, la lección más grande viene de aquellos que se quedaron quietos en las alturas, tejiendo su existencia con hilos de roca, viento y memoria. De aquellos que resistieron la tentación de abandonar sus raíces, que aceptaron el desafío de ser guardianes de una sabiduría que el mundo moderno necesita más que nunca. Ellos, invisibles para las noticias, olvidados por los mapas, invisibles para quienes solo miran hacia las luces de la ciudad, sostienen en silencio una verdad profunda. Vivir con poco no es vivir en pobreza, sino vivir en abundancia de sentido. Que su canto silencioso resuene en nosotros, que su ejemplo nos inspire a valorar lo que realmente importa, que no permitamos que las voces de las alturas se apaguen bajo el ruido de la indiferencia. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que no estamos solos, que somos parte de la misma tierra, de la misma historia, de la misma humanidad que sobre las rocas sigue soñando. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el corazón indómito de los Andes. Que esta historia no termine aquí, que sea un llamado, un eco, un despertar, hasta nuestro próximo viaje. Esto fue Lo Nunca Contado.